Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Javier Gómez. El vídeo de hoy va a tratar sobre pronunciación nuevamente. Hemos visto ya 3 vídeos en los que el primero era de reglas generales de pronunciación, el segundo era cómo se pronunciaba la vocal A y el tercero era de cómo se pronunciaba la vocal E. Bueno, pues seguimos con las vocales y en este caso vamos a ver cómo se pronuncia la vocal I. Recordad que estamos viendo cómo se pronuncian esas vocales por sí solas. No las estamos viendo todavía cuando van unidas, cuando van acompañadas de otras vocales. Eso lo veremos al final. Así que sin más, dentro vídeo. Bien, como decía en la introducción, vamos a ver cómo se pronuncia la vocal I cuando va en distintas posiciones dentro de una palabra. Como siempre vamos a ver que tiene varias pronunciaciones y que hay, además de esas reglas que podemos seguir, nos vamos a encontrar con muchísimas excepciones a esas reglas. O sea que no os puedo decir que esta sea la vocal más fácil, porque no. Porque incluso va a tener una pronunciación que es cuando va como vocal breve, que es una pronunciación que no se parece a nuestra I en español, porque no es una I tan clara, pero cuando esta I se pronuncia como una vocal más larga, sí se parece o sí es como nosotros pronunciamos la vocal I en nuestro idioma. Lo primero que tenemos que decir es que esta vocal I como vocal se pronuncia AI. Ahí tenéis el signo fonético que representa a la I. Bien, cuando pronunciamos esta I, tal y como se pronuncia la vocal sola, como I. Primer caso, cuando la I va seguida de estos grupos de consonantes que os muestro aquí. GH, GHT, GN y ND. En estos casos vamos a pronunciar esa I como I. Os pongo ejemplos. High, alto, high, night, noche, night, sign. Cuidado con esta palabra que se escribe como GN. ¿Vale? Pues si le escribimos como NG, es otra palabra distinta, que es el verbo cantar. Sign, firmar. Y otro ejemplo, find, que es el verbo encontrar. Luego, esa vocal I, cuando va seguida de estas consonantes, la vamos a pronunciar como I. Segundo caso en el que podemos pronunciar esta vocal de la misma manera. Cuando la vocal I va seguida de una consonante y lleva al final de la palabra una E que no se pronuncia, una E muda. Sabemos que en inglés, en la mayoría de los casos, la vocal E, cuando va al final de la palabra, no se pronuncia. Bueno, pues cuando esa I va seguida de una consonante y lleva una E al final muda, también pronunciamos esa I como I. Ejemplos. Bite, el verbo morder. Bite. Hide, el verbo esconder. Fijaos en estos dos verbos que la forma de infinitivo es con una I seguida de una consonante más una E muda. Hide, lleva una D y una E al final. Y bite, lleva una T y una E al final. En estos casos pronunciamos, como hemos dicho, hide y bite. Cuando ponemos estos verbos en pasado, esa E se suprime. Entonces, esa I cambia de pronunciación. Entonces, el verbo hide en pasado es hid y el verbo bite en pasado es bit. Hide, hid, bite, bit. Fijaos cómo esa E muda es la que me ayuda a reconocer que esa I se va a pronunciar como I. Más ejemplos. La partícula while, mientras. Fijaos que termina en una E y lleva entre la I y la E lleva una consonante. While. Otro ejemplo. Site, sitio, lugar. Site. El color. White, white. ¿Vale? Entonces fijaos como todas estas palabras llevan una I seguida de una consonante y al final llevan una E que no se pronuncia. Por lo tanto, la pronunciación de esa I queda de esta forma. I. Bien, pues en estos dos casos vemos cómo esa I se pronuncia tal y como se pronuncia la I cuando va sola, como vocal, que es I. Segunda forma de pronunciar esa I. Bien, en este caso, fijaos que el signo fonético es como una I latina nuestra en español y eso implica que es una I breve. Os decía al principio que la pronunciación de la I breve no es como la I nuestra en español, no es una I tan clara. Es entre una mezcla entre I y E. Por lo tanto, es un poquito complicado a la hora de pronunciarla. Lo que tenemos que tener en claro es que no es una I, ¿vale? Fijaos que esta palabra, bit, no es beat, bit. Es una I, pero muy breve, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que tener cuidado a la hora de pronunciarla, de no pronunciar una I, ¿vale? Porque nos podemos confundir
de palabra. Bien, ¿cuándo pronunciamos una I breve en inglés? Primer caso, aquellas palabras en las que la I es la única vocal de la palabra. Por ejemplo, bet, skill, hit. Recordad, pasado del verbo hide que hemos visto antes, hit. Bit, pasado del verbo bite que hemos visto en el caso anterior, bit. Fish, fish. ¿Veis cómo no estoy pronunciando una I tan clara? No digo fish, no digo beat, ¿vale? Sino digo bit, fish, skill. Segundo caso para pronunciar una I breve, cuando me encuentro esa I entre consonantes, ¿de acuerdo? El primer caso era una I como única vocal de la palabra. Ahora me voy a encontrar una I donde hay más consonantes, son palabras ya con más sílabas, pero esa I me la voy a encontrar entre consonantes. Por ejemplo, singer, singer, cantante. Otra palabra, university, university. Fíjate cómo esa I va entre consonantes y se pronuncia de una forma breve. Otra palabra, complicated, complicated. Fijaos que como truquito, como ayuda, cuando vamos a pronunciar esa I metida entre consonantes y con palabras que tengan más de una sílaba, esa I se va a marcar un poquito más, ¿vale? Fijaos como decíamos antes, bet, fish, skill. Y ahora estamos pronunciando como university, university. Fijaos como la I suena un poquito más parecida a nuestro idioma, pero sigue sin ser una I tan marcada, tan clara como en español. Bien, pues hemos visto dos casos y dos pronunciaciones distintas de la I, de la vocal I. Primero I y segundo E, una I breve. ¿Termina aquí la cosa? No. No termina aquí la cosa. Vamos a ver otra regla. ¿Qué pasa cuando la I va seguida de una R? Recordar que las R's en el inglés británico no se pronuncia, pero sí me cambian la forma de pronunciar esa vocal. Un ejemplo, la palabra chica, girl, girl. Fijaos que no estoy pronunciando ya la I ni como una I breve ni como un I, sino como una E larga. No es una E claramente como en español, sino es un girl, girl. La palabra pájaro, bird, bird. Tenemos una I seguida de una consonante R, por lo tanto va a cambiar su pronunciación. Otra palabra, sir, señor, sir. Volvemos a tener una I seguida de una consonante. Fijaos que la palabra sir tiene una I sola. Hemos dicho antes que cuando la I era la única vocal de una palabra se pronunciaba como una I breve. Sin embargo, esa consonante, al ser una R, me va a cambiar la pronunciación de la I. Bien, luego, tres casos. Primero, la I se pronuncia como si fuera una I de vocal normal, I. Segundo caso, la I se va a pronunciar de una forma breve. Y tercer caso, cuando me encuentro la I seguida de una R, donde cambia por completo la pronunciación. Bien, y el último caso es cuando me encuentro la I al principio de la palabra. ¿Hay alguna regla para esto? No. Suscríbete. Cuando me encuentro la I al principio de una palabra, no tenemos una regla que me diga si la palabra se va a pronunciar como I o si la palabra se va a pronunciar, si la letra, perdón, se va a pronunciar como I. No hay reglas para esto. Os voy a poner ejemplos donde os vais a encontrar palabras que empiezan por I y en unos casos se pronuncia como I y en otros como una I breve. Os pongo esas palabras. Fijaos la primera. Os pongo aquí con I y aquí con I breve. La primera, island. Island, isla. Una I, principio de palabra, se pronuncia como I. Una con I breve. Imagine. Imagine. ¿Vamos? ¿Hay alguna regla para eso? No. En esta se pronuncia como I y en esta como E. Idea. 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 Illegal. Illegal. Ilegal. Iron. Iron. Tenemos una I al principio de palabra y además está seguida por una R, pero no tiene nada que ver con la regla que dimos antes. Indeed. Indeed. Otra palabra. Identity. Identity. Imitate. Imitate. Otra para este grupo. Idol. Idol. Ídolo. Y una más para este grupo. Irregular. Irregular. Bien, como veis, todas estas palabras tienen distintas pronunciaciones de la I. Se pueden agrupar en dos, en I o en I, pero no hay una regla que me indique por qué sí o por qué no. ¿De acuerdo? Volvemos otra vez a lo mismo. Hay muchas reglas, pero hay más excepciones a esas reglas. Y sobre todo cuando hablamos de pronunciaciones. Bien, chicos y chicas, pues este ha sido el vídeo por hoy.
es un poquito cortito, un poquito más cortito, porque la I tiene menos pronunciaciones que otras vocales, pero sin embargo tampoco es fácil aprendernos cómo se pronuncia la I cuando me encuentro una I escrita en las palabras, ya que, como os he dicho, tenemos muchísimas excepciones. Pues nada, como siempre os digo, suscribiros al canal, activar la campanita para que recibáis los mensajes enseguida cuando subamos un nuevo vídeo al canal, y dejadme en la cajita de comentarios qué os ha parecido, qué pronunciaciones, qué dudas tenéis, como ya algunos de vosotros y vosotras que estáis suscritos al canal, pues me comentáis, pues mira, esta palabra, ¿por qué se pronuncia así o por qué no? Me lo dejáis en la cajita de comentarios y yo os voy respondiendo a todas vuestras dudas. Así que sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.